Bienvenido al video número 28 del curso de AutoCAD. En este video vamos a profundizar en el comando arco. Para eso vamos a hacer un ejemplo muy básico que es una puerta de acceso a una alcoba o a un cuarto. Y vamos a hacer el barrido a través de ese comando. Entonces vamos a dibujar rápidamente la puerta. Diríjase al ejemplo. Active una capa ideal para eso. Yo voy a buscar la capa puertas. Active la capa puertas o la capa que crea más conveniente para hacer las puertas. Active los OSNAP aquí, el que tenga seleccionado en los settings, o sea acá. Actívelo aquí con el botón. Active el orto también. Y vamos a dibujar primero que todos los marcos de la puerta. Entonces, diríjase al comando polilínea, haga clic en polilínea, ubíquese en el endpoint del lado derecho. Y vamos, como tenemos activo el orto, vamos a simplemente direccionar hacia el lado que queremos ir dibujando el marco. Entonces en este caso me voy a venir hacia el oeste y le voy a decir que a 0.04 unidades, escribo las unidades, direcciono y le doy enter. Luego direcciono hacia el norte y le digo que 0.03. Entonces direcciono hacia el norte 0.03, sigo dentro del comando polilínea, direcciono nuevamente hacia el este, o nuevamente no, sino en este caso hacia el este, le digo que 0.02, le doy enter, luego direcciono hacia el norte y le digo 0.07 para que nos quede un total del marco de 0.1, el 0.03 que avanzamos antes, y ahora este 0.07. Ahora avanzo hacia el este 0.02, le doy enter y finalmente le doy C, la opción C, close, C, cerrar, y obtuve el marco de la puerta a través del comando polilínea. Ahora vamos a dibujar el otro rápidamente. Venimos a polilínea, hace clic en polilínea, se ubica en este endpoint, en el del lado izquierdo de esa puerta. Lo direcciona ahora hacia el este, para arrancar le dice 0.04, le da enter, luego hacia el norte 0.03, es decir, estamos haciendo el mismo procedimiento pero inverso. Luego hacia el oeste 0.02, hacia el norte 0.07, recuerda direccionar con el ratón, le da enter, direcciono nuevamente hacia el oeste 0.02 y finalmente le damos la subopción C, que está dentro del comando polilínea, la subopción C, enter, y obtengo el marco de mi puerta configurado ya totalmente. El corte, ¿no? Se ve el corte del marco de la puerta. Ahora vamos a dibujar la hoja. Para dibujar la hoja necesito saber la distancia útil o la distancia neta. Entonces la distancia neta es descontando el marco, entonces voy a darle al comando dist, le doy enter y vamos a tomar la distancia entre este punto y este punto. Me dice que la distancia es 0.81. Entonces una vez teniendo la distancia me voy a dirigir a hacer la polilínea nuevamente. Polilínea la voy a tomar desde el punto medio del marco. Entonces si la voy a tomar desde el punto medio del marco o de este tramo del marco, de este tramo que estoy señalando, desde el punto medio, entonces busco el OSNAP, como no lo tengo activo abajo, entonces busco el OSNAP midpoint, que se ve aquí, hago clic en midpoint y me ubico en el punto medio de esa distancia para arrancar a hacer ahí la hoja de mi puerta a través del comando polilínea. Una vez ya lo tengo ubicado ahí, tengo activo el orto, entonces lo direcciono hacia el norte, miren, me voy a alejar un poco, hacia el norte, y le digo que a 0.81 en la línea de órdenes, direcciónelo hacia el norte y dele enter, y obtenemos a 0.81 ese primer tramo de la hoja. Luego me direcciono, vamos a decir que esa hoja es de 3 centímetros o 0.03 unidades. Entonces me direcciono hacia el oeste y le digo que 0.03, le doy enter, ahí estoy dibujando el espesor de la hoja. Luego bajo a 0.81, que fue el tamaño que le dimos a la hoja, le doy enter y finalmente le doy C para cerrar esa polilínea y obtuve la hoja de la puerta. Esto es un dibujo de una puerta en su forma básica. Si usted nota en el ejemplo, esta puerta viene un poco más detallada, tiene, digamos, es una puerta entamborada como se ve aquí en el ejemplo, incluso tiene la cerradura o la chapa. Nosotros acabamos de dibujar una puerta muy básica.
este ejemplo le sirve para una escala 1:50, está perfecto dibujarla así. Ahora sí a ver el ejemplo del comando arco. Vamos a dibujar el arco en su forma básica, como ya lo vimos, y vamos a ver unas opciones adicionales que tenemos. Entonces va a venir a arco, va a hacer clic en arco, vamos a hacerlo en su forma básica. Él dice especifique el start point. La primera forma es por 3 puntos, se hacen arcos a través de 3 puntos. Entonces me dice especifique el start point. Entonces el start point es un punto cualquiera que yo marque. Vamos a hacerlo a través de una referencia, digamos este endpoint aquí con respecto al marco, o mejor el midpoint de esta distancia ahí. Luego vamos a buscar un segundo punto. Él dice especifique el segundo punto. Entonces ese segundo punto tiene que ser un punto fuera, digamos, de este. ¿Por qué? Porque luego me va a pedir un tercer punto. Entonces tengo que ubicar, digamos, un segundo punto imaginario. Puede ser aquí, en este punto, en el área de gráfica, ahí. Y a partir de ahí sí ya tengo el arco, vean, ahí se ve. Luego me dice especifique el punto final de ese arco. Entonces yo voy a ir a este punto final del arco y voy a hacer clic ahí, o mejor en el posterior, que sería el barrido real de esa puerta. En el posterior, digamos ahí, hago clic ahí en ese punto y obtengo el arco a través de esos 3 puntos. Un punto inicial que lo tomé por referencia en el punto medio de esta distancia. Luego un segundo punto que lo hice en el área de gráfica en un punto cualquiera, y un tercer punto que lo tomé en el punto final de la hoja de la puerta. Así se puede dibujar el arco, pero no es un arco que haya quedado exacto, porque el segundo punto lo puse imaginariamente, o sea, no tenía una referencia para ubicarlo, y lo más probable es que el barrido como tal no esté quedando como debe ser, que es un cuarto de circunferencia. Entonces, ¿cómo hago un arco de forma exacta para este caso? Entonces voy a borrar el que acabamos de dibujar y vamos a tomar una de las opciones que viene con arco. Vamos a venir a arco, va a hacer clic en arco. Él le va a decir especifique el start point. Eso significa que si toma esa opción, es decir, si le da el start point, ya lo va a hacer a través de 3 puntos. O le da la subopción centro. Mire que está dentro de los paréntesis la subopción centro. Entonces tome la subopción centro antes de darle el start point. O sea, no le dé start point todavía, sino dele la subopción centro. Entonces escriba C en la línea de órdenes y dele enter. Y lo que vamos a hacer es especificar el centro del arco. Como este es un barrido, es un cuarto de circunferencia exacto, entonces tengo que saber dónde es el centro del arco. En este caso el centro del arco sería aquí, en este punto. A partir de ahí es el centro y voy a barrer desde esta esquina hacia este punto medio. Entonces ubico el centro aquí, ahí voy a ubicar el centro, hago clic ahí. Una vez ubico el centro ahí, él me dice especifique el start point. Ahora sí voy a ubicar el start point. Entonces, ¿cuál es el start point? ¿Desde dónde voy a barrer el arco? Recuerde que los arcos y todo lo que estemos dibujando con datos específicos se hace en contra de las manecillas del reloj, porque así tenemos configuradas nuestras unidades. Pero no nos vamos a complicar acá, simplemente haga el ejemplo. Dice especifique el start point. Entonces el start point yo voy a tomar este. Ahorita le explico por qué no tomo el de abajo. Entonces le digo que hago start point acá. Entonces una vez hago start point ahí y ya marqué el centro abajo, el arco va a aparecer. Quítele el orto para que lo pueda ver claramente. Voy a quitarle el orto. Miren, ahí aparece el arco. A partir de donde lo tomé, de ese start point aparece el arco y está barriendo en contra de las manecillas del reloj. Miren, o sea, está barriendo de manera correcta. Y ahora sí me está quedando perfectamente el barrido. Ahora me pide un punto final, endpoint. Entonces ese punto final lo tengo que hacer, buscar también en esta distancia. Entonces puede ser ese punto final o puede ser el punto medio, que es mejor porque nos queda de mejor referencia, o nos queda exactamente como lo tomé, donde tomé el centro. Entonces digo que el punto medio, es decir aquí, hasta ahí va a venir la puerta. Entonces hago clic ahí y obtengo el arco, ahora sí, de forma precisa. Es decir, ahora sí este arco tiene un centro. Mire, aquí se ve claramente el centro una vez lo selecciono. Tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Y esta es una forma muy exacta de dibujar arcos. Voy a hacer este mismo ejemplo
pero vamos ahora a imaginarnos que la puerta barre al contrario. Entonces voy a borrar esto y voy a mover toda la hoja y la voy a ubicar en el otro lado, acá. Entonces ahora vamos a barrer al contrario y lo vamos a hacer a través de la opción centro también. Entonces yo le puedo decir arco. Una vez le doy arco, él me dice especifique el start point. Entonces no voy a especificar el start point, le voy a dar la opción centro. Entonces le escribo C o le escribe C enter y le dice especifique el centro. Entonces en este caso el centro va a ser el opuesto, entonces el opuesto al que ya hicimos en el ejemplo anterior. En este caso el punto medio o el punto final acá de la hoja o el punto medio de este tramo, tomo ahí ese punto, hago clic ahí. Una vez marco ese centro, él me va a decir especifique el start point. La vez en el ejemplo anterior tomamos el start point en la parte alta de la hoja. En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a decirle start point aquí en la parte alta de la hoja, hago clic, pero aquí va a notar algo, mire, aquí sucede esto, ahí se alcanza a ver qué pasa. Como el arco barre en contra de las manecillas del reloj, al haber yo dado start point acá, entonces él va a barrer a partir de ahí, mira, ahí se ve claramente cómo barre, y en ese sentido no es que quiero barrer yo el arco, puedo darle todo el giro si quiero, por eso es que se ve casi la circunferencia completa en este punto, ¿sí? Pero entonces lo que me está indicando el AutoCAD fue que yo tomé mal el start point. Entonces le voy a dar escape. Pues para este caso que tomé la puerta del otro lado, entonces voy a venir a arco y le digo arco. Me dice centro, o sea, le doy la subopción centro primero, C enter. Y le voy a decir que el centro es este punto, o sea, el mismo que tomé en el otro lado, pero opuesto. Hago clic ahí. Y ahora me dice start point, entonces ahora el start point no va a ser la parte alta de la hoja como si era en el ejemplo anterior, sino ahora va a ser el punto medio de esta distancia, que es donde termina el barrido. Entonces tomo el punto medio, es decir, aquí hago clic en este punto, ahí, y a partir de ahí sí sale el arco, digamos el cuarto de circunferencia en el sentido que yo necesito. Ya no se va a dibujar toda la circunferencia porque yo tomé el start point primero acá y ahora sí estoy barriendo en contra de las manecillas del reloj. Entonces como estoy barriendo en contra de las manecillas del reloj, simplemente busco el punto final de la hoja, hago clic ahí y obtengo el arco de forma perfecta. Les repito nuevamente, estos son opciones, la forma básica es a través de 3 puntos. Si no cree necesario o le parece más fácil hacerlo a través de los 3 puntos, utilice 3 puntos. Si no, hágalo así con la subopción centro. Va a notar adicionalmente, voy a borrar esto nuevamente, voy a borrar acá, voy a desplazar nuevamente con el comando mover todo mi objeto de este punto al punto medio y va a notar que tengo más subopciones dentro del comando arco, pero todas llegan al mismo punto. Entonces vamos a hacer nuevamente arco, voy a decirle arco. Él me va a decir especifique el start point o centro. En este caso voy a tomar la opción start point, ¿no? Es decir, no voy a tomar la opción centro, sino simplemente voy a ubicar el start point. Yo le voy a decir que voy a empezar el barrido aquí. Luego él me dice segundo punto o vuelve y me da la opción centro o incluso una subopción end, ¿sí? Si yo tomo la subopción centro, digamos le digo C, en lugar de darle segundo punto, que sería la forma básica, le doy C y le doy enter, entonces él me va a decir especifique el centro. Entonces pues en este caso voy a tomar el que ya sabemos cuál es el centro, que es este, hago clic ahí y a partir de ahí sale el arco nuevamente en contra de las manecillas del reloj, lo pueden notar, y luego me dice especifique el punto final e incluso me da otras 2 opciones. Estas sí las voy a dejar para que usted mismo las explore. Aquí simplemente dele el punto final, puede ser a través de punto medio también, punto medio hasta este punto, haga clic ahí y obtiene el arco. O sea, dentro de la misma opción arco hay más subopciones y puedo hacerlo de diferentes maneras. Vamos a ver nuevamente otro ejemplo rápido con arco. Voy a borrar este, vamos a venir a arco. En lugar de darle centro le voy a decir start point, es decir, voy a salir acá en este punto
En lugar de darle centro, como hicimos ahorita, le vamos a dar end. Entonces le voy a escribir en la línea de órdenes y le voy a dar enter. Me dice endpoint del arco, entonces le voy a decir que el punto medio, es decir acá. Y una vez le doy ese punto medio, mire lo que pasa con el arco, ese punto final. Entonces él me dice que especifique el centro o me da unas subopciones. Entonces vamos a especificar el centro. Entonces en este caso simplemente viene y hace clic aquí en este punto y obtenemos el arco. Es decir, hacemos lo mismo de diferentes maneras. Entonces voy a dejar este video hasta este punto. Espero le haya gustado el video. Tenga en cuenta que cuando hace un arco y le da las subopciones centro, tiene que barrer en contra de las manecillas del reloj, fijarse hacia dónde se direcciona el arco. Si lo hace a través de 3 puntos, lo puede dibujar en cualquier dirección, no hay ningún problema. Primer punto, segundo punto y tercer punto. De cualquier forma lo puede hacer. Entonces espero le haya gustado este video y nos vemos en el próximo video.